comenzó cuando estaba viendo la primera historia de América Latina y historia de Colombia, cuando estaba viendo todos los procesos de creación o de llegada, mejor dicho, del comunismo y socialismo a estas tierras. Me empezó a surgir como la duda de cómo estas teorías e ideologías comenzaron a mezclarse con la idea de la fe católica y cómo se inmiscuyó la idea del comunismo y el socialismo latinoamericano en el pensamiento de los sacerdotes de diferentes países de América Latina, que fueron desbordando o dando una nueva teoría o una nueva creación teológica a partir de la hermenéutica socialista que se vive en estas tierras. Entonces, para delimitar mi trabajo y en vista pues, de mis preferencias y mis gustos, quise hacer toda el enfoque sobre la teología de la liberación en la arquidiócesis de Medellín, que es como el caso más específico que me toca a mí y que nos toca a todos, sobre todo porque tengo una relación histórica con la arquidiócesis. Entonces fue bastante llamativo, me gustó mucho esta investigación y fue bastante, me dio mucha fuerza como en este último proceso para finalizar mi carrera, ya que en medio de todos los estudios yo fui bastante crítico de que nos enfocáramos mucho en la historia de la colonia. Vimos demasiada colonia y a veces nos faltó un poquito sobre historia presente y la tesis me ayudó mucho a historia del tiempo presente, sobre todo porque las fuentes de mi tesis están vivas y fueron entrevistadas. Entonces fue como mi mayor logro poder hablar con varios de los artífices de la teología de la liberación, tanto a nivel local como a nivel mundial. Hay veces pensamos que la teología de la liberación es solamente el padre Gutiérrez o el ex sacerdote Leonardo Boff, y son muchos más los artífices, los actores, los que participaron en esto, sobre todo los que a nivel pastoral, a nivel de parroquia, se mezclaron con la gente y que muchos de estos fueron asesinados en los años 70. Entonces, para mí el chivo expiatorio de investigación, por así decirlo, fue el señor arzobispo de Medellín, Tulio Botero Salazar. Él para mí fue como el centro o epicentro de toda la investigación. A partir de él fue que yo elaboré todo el discurso de la tesis, la investigación, y a partir de los testimonios que me fueron dando varios sacerdotes, fue que fui elaborando entonces mi tesis de grado. Entonces mi tesis se compone en 3 capítulos: situación global y de la Iglesia del siglo XX, para darle el contexto a lo que estaba sucediendo en América Latina y lo que realmente sucedió o desembocó en la iglesia local de Medellín para ese entonces. América Latina en teología de la liberación, pues para explicar qué es la teología de la liberación y la teología de la liberación en el contexto medellinense, y la sede de Medellín, sede metropolitana después del Concilio Vaticano II. Entonces quiero hablarles un poquito sobre el último capítulo, que fue el que más me gustó hacer, sobre todo porque aquí fue donde yo estuve directamente con los sacerdotes que participaron de la teología de la liberación. Muchas veces este tema se ve como tabú, o por lo menos en ciertos sectores académicos se ve como tabú, como que no se puede hablar de esto, que es curas guerrilleros, qué horror, ¿cómo vamos a hablar de eso? Curas con metralletas, postdata, un cura con una metralleta le va muy mal. Es la verdad. Y sacerdotes que realmente vivieron y viven en la teología de la liberación en la actualidad.
También aproveché pues, el testimonio oral porque pues, son sacerdotes que el menor de los que participó en esto tiene 70 años, 75, el menor de los entrevistados. Es decir, la naturaleza pues hará pronto su labor como la puede hacer conmigo ahorita en 10 minutos. Pero ustedes saben que la fuente oral es para hacer un trabajo de historia y a veces es muy complicado, sobre todo porque cogemos a veces testimonios muertos, anquilosados, que no tienen nada, pues eso es lo normal, pero por ejemplo hablar con un personaje que vivió, que tiene como ese sentimiento vivo, fue bastante interesante. Hablar con sacerdotes que querían a Tulio, que no lo querían, que fueron trasladados a otras sedes, a otras parroquias, pero para mí fue muy gratificante la construcción entonces de esta tesis. Entonces, en la actualidad, la Arquidiócesis de Medellín es muy distinta a lo que vivió en épocas de la Teología de la Liberación. Mi tesis se circunscribe entre 1968 y 1979. ¿Por qué quise darle este tiempo especial? En 1968 vino por primera vez a América un obispo de Roma. El Papa Pablo VI llegó a Bogotá en agosto del 68 y con eso dio apertura a todo el movimiento teológico que se dio a partir de entonces sobre la liberación de la opresión y la liberación de los sistemas de gobierno que muchos en América Latina estaban añorando. Los discursos que dio Pablo VI en Usme y en Soacha son bastante particulares porque dan la apertura a que se haga este tipo de hermenéutica socialista en torno a la teología católica. Los testimonios que le dio a los obreros, a los campesinos, fueron como lo que dieron paso a que esto se diera de manera oficial. Hay unos movimientos previos, hay unas encíclicas sociales que surgieron tanto del Papa Pablo VI como de Juan XXIII, el mismo Concilio Vaticano II, que hacía 3 años había culminado, dan pie a que todos estos movimientos se realicen. Incluso en Medellín, que es pionera en esta situación, por así decirlo, el arzobispo de esta sede ya tenía un programa de gobierno enfocado hacia la preponderancia y dar importancia a los pobres, algo muy novedoso. Uno de los descubrimientos pues, de la tesis pues, que yo hice fue que clandestinamente el arzobispo de Medellín junto con otros obispos del mundo, sobre todo de América Latina, suscribieron un contrato informal en las catacumbas de Roma para optar por los pobres y dejar todas sus riquezas y bienes materiales. Es un pacto que se da entre más o menos 20 obispos. Al finalizar el Concilio Vaticano II, Tulio Botero Salazar es uno de los pactantes. Cuando Tulio llega, es un hombre diferente. Entre los registros fotográficos de la llegada de Tulio Botero Salazar en 1958 a la sede de Medellín, uno ve el obispo típico tradicional preconciliar, todo ataviado de capas, anillos, mitras doradas y llenas de joyas, por así decirlo, unos hombres totalmente llenos de cosas. Su ornamentación es principesca. Ver a Tulio Botero Salazar llegado del Concilio Vaticano es otro ser humano, parece como si el anterior hubiera estado disfrazado, es otro. Tanto así que uno de sus programas de gobierno cuando él llega de Roma del concilio es vender el palacio episcopal. El palacio se ubicaba donde ves el edificio Vicente Uribe Rendón, Avenida Oriental con la playa. Ahí era el majestuoso palacio arzobispal. Después de eso
el arzobispo se va a vivir a una casa sencilla y humilde en el barrio, en lo que es hoy la Transversal Superior. Hoy es uno de los barrios más costosos, que es La Calera. Actualmente queda el colegio Marymount. Y después se va a vivir al Barrios de Jesús. Ustedes saben que Barrios de Jesús es un barrio popular en el oriente de Medellín, en Los Cauces. Lo conoces, eso queda saliendo para Santa Elena. Incluso el barrio actualmente se llama Barrio Arzobispo. Tulio Botero Salazar fue un hombre pobre. Los testimonios de todos los sacerdotes que entrevisté es que la conclusión que ellos llegan es que Tulio es uno de los grandes actores de la teología de la liberación. Uno siempre ve la teología de la liberación y piensa en Camilo Torres, y uno dice, no, ese es como lo principal de la teología de la liberación. Y a propósito, Camilo Torres no tiene absolutamente nada que ver con la teología de la liberación. Entonces, un hombre que sea teología de la liberación y que todos pongan su firma para decir que sí lo fue, es Tulio Botero Salazar. Entonces, me gustó mucho haber descubierto la figura de este hombre que ha quedado en el olvido. Otra figura bien importante, y cierro el tema, lo empecé en 1968, lo termino en 1979. ¿Por qué 1979? En 1978 es elegido Juan Pablo II a finales de año. Juan Pablo II fue un hombre bastante ortodoxo, bastante cerrado, que no me escuchen y que no salga de aquí. Su teología es bastante cerrada, no da pie a la apertura, diferente a la de Pablo VI y a la de Juan XXIII. Juan Pablo era bastante, pues, es normal, venía de un ambiente bastante fuerte en su Polonia comunista, y Juan Pablo II de una vez comienza pisando fuerte la teología de la liberación, y su primer viaje que hace es a México. Él viaja a Puebla de Los Ángeles, para inaugurar la tercera conferencia episcopal latinoamericana. Pablo VI había venido a Colombia a inaugurar la segunda en Medellín 68. Juan Pablo II viene a la tercera, a Puebla, 79, y el discurso inaugural de Juan Pablo II en Puebla dice de manera contundente que no da pie a la teología de la liberación de la manera en como tradicionalmente se venía haciendo. ¿Por qué? Pues uno de sus asesores principales, que después llega a Roma, es el sucesor precisamente de Tulio Botero Salazar. Tulio Botero muere en el 79, él deja la arquidiócesis en el 78, él viaja a Puebla como arzobispo emérito, él muere en el 81, y lo sucede el señor arzobispo Alfonso López Trujillo. Alfonso López Trujillo es bien especial. Para mí la continuación de esta tesis sería tomar el ejemplo de Alfonso López Trujillo, porque él es un personaje, es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque Alfonso López Trujillo fue compañero de estudio y de trabajo de Camilo Torres. Ambos fueron profesores de la Universidad Nacional de Colombia, ambos estuvieron bien inmersos en todo el trabajo de sociología en la universidad con los estudiantes. Camilo tomó su rumbo y Alfonso tomó su rumbo hacia la carrera episcopal. Fue nombrado obispo auxiliar de Bogotá y secretario del CELAM. En el CELAM fue bastante duro contra la teología de la liberación. Incluso su trabajo de tesis, la tesis del señor cardenal, es sobre la teología de la liberación, es sobre la sociología de los pobres, y luego se convierte en el peor de los enemigos contra los sacerdotes que estaban siguiendo este tipo de hermenéutica y de acción pastoral. Entonces, Alfonso López Trujillo se vuelve en el principal consejero de Juan Pablo II.
en estos temas, ya que en el 72 se convierte en el presidente del CELAM, en el 83, en el 82, en el 83 es nombrado cardenal, y es bien particular porque es el primer y único cardenal que ha tenido la iglesia de Medellín. Algunos de los mayores aquí lo recordarán, de mano de hierro y bastante duro contra los sacerdotes que vivieron este tipo de forma particular de acercamiento a los pobres. Muchos de estos sacerdotes fueron exiliados en épocas de Alfonso. Alfonso López Trujillo finalmente opta por separar la arquidiócesis en el año 88. Eso se me sale mi tema de tesis, pero es importante porque muchos de los sacerdotes que vivieron la liberación en Medellín, que vivían con los pobres, fueron enviados a lo que hoy es la diócesis de Girardota y Caldas. Si tú quieres hablar con un sacerdote de la liberación, pues puedes ir a la Catedral de Caldas, y allá te encontrarás a uno de ellos, o te vas para el NUS, que muchos de ellos están allá, pero como están tan viejitos, están aquí viviendo en Medellín, en muchos orfelinatos, lastimosamente. La liberación se vivió entonces particularmente en las zonas alejadas y rurales de la arquidiócesis. Algunos de mis compañeros, por ejemplo, muchos pensamos que los sacerdotes que estaban en territorios rurales en esa época, en los 70, eran castigados por el arzobispo, eran enviados a estas zonas pobres porque el arzobispo no los quería en Medellín y los mandaba lejos. Entre los testimonios orales, uno de ellos fue el vicario episcopal del arzobispo en Yolombó, y me dijo: aquí hicimos un grupo pastoral a petición de nosotros mismos. Es decir, el mismo arzobispo Tulio Botero Salazar fue el que formó los grupos vicariales en las zonas rurales para que ellos trabajaran con los pobres. Incluso mandaba hermanas religiosas a que trabajaran en estos sitios. Pues un caso bien particular es que en el NUS mataron a un sacerdote de la arquidiócesis y a una hermana de la enseñanza, porque particularmente las hermanas de la enseñanza fueron las que más estuvieron como en la línea de fuego. Incluso el colegio de la enseñanza estuvo a punto de ser cerrado en el año 72 porque las niñas iban a hacer catequesis a los barrios populares y a los papás les llegaban los chismes diciéndoles que las niñas estaban enseñando ideas socialistas y comunistas en los barrios populares. A Roma se envió una carta de queja contra el arzobispo, y por eso fue que se creó un colegio en Medellín que se llama Los Cedros. Ahí se va viendo uno, porque uno a veces piensa que todo no están las cosas encajadas, y a mí me sirvió mucho para ir conectando lo uno con lo otro. Entonces nunca fueron ideas socialistas. Ellas iban a los barrios populares, las niñas de 15 años de la élite, a enseñar catequesis, pero como se enseñaba el amor a los pobres, el desprendimiento de los bienes materiales, pues obviamente ustedes saben que la situación en Colombia y en América Latina era bastante ajena o contraria en algunas partes, sobre todo en Medellín, a estas ideas comunistas. Un tema bien especial es la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que se dio en Medellín en agosto del 68. Fue bastante particular porque aquí se reunieron los obispos de toda América Latina, sobre todo los obispos del Cono Sur. Los obispos del Cono Sur, sobre todo los de Chile, eran los que tenían ideas más progresistas. El episcopado colombiano hasta el día de hoy
ha sido un episcopado bastante ortodoxo y bastante tradicional, mucho, mientras que el episcopado chileno ha sido un poquito más abierto. Podemos ver casos, por ejemplo, de sacerdotes también ligados a movimientos, por ejemplo, sindicales, como Alberto Hurtado, jesuita, que hoy es santo. Entonces miren que no siempre se estigmatizaba tanto a los sacerdotes de sindicatos. Alberto Hurtado era un chileno que iba a las marchas, protestaba, huelga, como algunos otros que lo hicieron, por ejemplo, aquí en Colombia, pero que no tuvieron como esa afinidad con el episcopado. Aquí vinieron obispos como el obispo chileno Larraín, obispos argentinos, un obispo que le enseñó particularmente al arzobispo emérito de Buenos Aires, no voy a decir el nombre para no meterme en problemas, que tiene ideas bastantes asociadas a la teología de la liberación. Entonces el episcopado argentino y chileno fueron los grandes impulsadores del documento de Medellín. Cuando se crea el documento de Medellín, los obispos de Colombia pegan el grito en el cielo y al mes emiten un documento dando todo el brazo a torcer de lo que se había emitido en el documento de Medellín, que habla sobre el ver, juzgar y actuar la realidad social de nosotros. Entonces, por eso es bien chistoso como Medellín, siendo fuente de inspiración para la teología de la liberación, fue donde más se le dio garrote. Entonces, habían sacerdotes, habían pensadores, habían teólogos, incluso en Medellín quedaba la sede de estudios teológicos del CELAM. Algunos fue a sacar lo que era el registro del DAS por Belén. Yo no sé qué hay ahora ya. No hay nada. Migración. Ahí era la sede del CELAM. Ahí se hacían los estudios de teología de la liberación. Alfonso López Trujillo lo cerró. Los libros que se crearon aquí en Medellín sobre la teología de la liberación fueron muchos. Libros de teología para niños, para jóvenes, para adultos. No existen, en la actualidad es imposible encontrarlos porque fueron quemados por el señor cardenal. Esos no son pues misterios, todo el mundo sabe la historia. Él los quemó en el Seminario Conciliar de Medellín. Es una historia bien llamativa, sobre todo porque también mueve los corazones de los personajes que hablaban de eso. Ver a estos sacerdotes hablar sobre estos temas fue bastante rico, fue bastante nutritivo para mí, pues para mi quehacer como historiador. ¿Qué más habría que contar? Por ejemplo, cuando se reunieron en Medellín, a pesar ya en el Seminario Conciliar de Medellín, muchas de las ideas progresistas o teólogos progresistas que hoy están, que han muerto, fueron peritos y fueron observadores en esta reunión de obispos. Uno de ellos fue un profesor de aquí de la universidad muy querido, Alberto Ramírez, que murió el martes santo de este año. Era uno de mis asesores de tesis. Fue pues muy triste porque yo no hacía sino mandarle correos. Toda la Semana Santa le envié correos. Cuando llego aquí me dice, no, pues lo que pasa es que él murió. Entonces, por eso fui bastante ágil con los testimonios orales. Por ejemplo, saber que Alberto Ramírez, uno de los asesores de la conferencia de Medellín, fue discípulo de Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger después en el 84 y en el 88 condena la teología de la liberación en 2 documentos oficiales, pero vuelve y le da apertura en el 2007. Entonces
fue bastante cómo se concatenan todos los temas, los personajes. Joseph Ratzinger va, vuelve, le quita importancia, se la vuelve y se la pone. Joseph Ratzinger viajó a América Latina solamente 2 veces. La primera la hace a Brasil en el 2007, y en el 2007 él mismo da otra vez vigencia al documento de Medellín. Él dice: el método de ver, juzgar y actuar vuelve a la palestra del método eclesial del siglo XXI. El mismo Joseph Ratzinger, que había condenado la teología y había sido pensador del arte. Y uno de los que estaba sentado ahí en Aparecida era Alfonso López Trujillo. Entonces, ahí vemos cómo el ser humano es cambiante, la historia es cambiante, y ni siquiera la teología que hace estudios sobre las verdades de fe es inmóvil. Una vez me decía una de las entrevistadas, me decía: hasta los dogmas se pueden cambiar. Entonces, me gustó mucho hacer este trabajo, fui muy feliz. Hay veces las tesis se nos vuelven como una carga, algo como muy esclavizante. Para mí fue muy, muy chévere. Y me decían: pero es que ustedes van hablando de socialismo. Los que me conocen me preguntaban eso. Y precisamente fue bastante, me gustó mucho. Los invito a que usen las fuentes orales. Para mí fue muy difícil, sobre todo porque pasé la bisoñada. Ustedes saben que Sara y yo somos los primeritos que nos graduamos, entonces para mí usar las fuentes orales nunca las había usado, no sabía usarlas. Yo fui, los entrevisté, y fue rico también pasar la bisoñada, pues como, y yo entonces, ¿yo qué le digo? Aquí está sentado un sacerdote que tiene el sagrario en la casa en una coca, en una vasija de barro. Un sacerdote que duerme en un catre, que es un testigo vigente de la teología de la liberación, pero que es tan importante que nunca se mantiene aquí en Medellín, porque se mantiene en Europa dando cursos de teología de la liberación. Entonces, acercarme a la fuente oral, a la fuente viva, no fue fácil. Si alguno de ustedes tiene un tema que sea actual, aprovéchelas, vaya, hable con la persona, pregúntele, aproveche ese sentimiento de historiador que para muchos será muy rico hablar como Nivelarde, pues chévere, ¿sí o no? Imposible. Pero si usted tiene su actor vivo, úselo, acérquese, y aprendamos a usar la fuente oral y la fuente, como les decía Sara, la fuente fotográfica. Para mí también fue bastante útil la fuente, la imagen. Ver, por ejemplo, los cambios de Tulio Botero Salazar con los años. Ver los cambios de la Medellín de los años 70. Por ejemplo, el sentimiento del acercamiento de los obispos hacia los pobres era tan fuerte que muchos obispos de América Latina, sin nosotros saberlos, celebraron misa por primera vez en los barrios populares de Medellín. En Santo Domingo, que en los años 70 no era nada, era una iglesia con 5 casas, allá estuvo el arzobispo de Concepción, en el barrio, en un barrio en Belén, donde queda en Rincón, en Belén Rincón, hubo obispos celebrando Eucaristía. En donde hoy es el bosque, la estación El Bosque, el jardín botánico, hubo más obispos celebrando allá. Entonces, el sentimiento de liberación no era simplemente dentro del clero bajo, también había episcopado muy metido en esto. Me gustaría continuar con la investigación, como les dije. Investigar ya tomé como chivo expiatorio en mi investigación a Tulio Botero.
ahora tomar a Alfonso López Trujillo, es decir, que es un tema bastante llamativo, sobre todo porque dolientes de Alfonso, sí hay muchos todavía, muchos que vivieron con Alfonso, incluso obispos, por ejemplo, sacerdotes que fueron a la huelga en los años 70, como seminaristas en la Universidad Pontificia Bolivariana, hicieron huelga, cerraron la Facultad de Teología y hoy son obispos, pero todo eso lo mantiene callado. Igual no es mi función dar nombres, pues, porque ya eso cae como en el chisme, ¿cierto? Pero es bien chévere como ver incluso cómo el hombre va madurando, va teniendo conocimientos, y dentro de la misma iglesia ella misma va dando muestras de lo que necesita y lo que verdaderamente ella quiere desechar, sea bueno o malo. La tesis está pues también en la biblioteca, tendrá muchos errores, como les digo, la hice con mucho cariño y es para seguir mejorando. La teología de la liberación entonces como tal no es un tema tabú, no es mala. Hoy el arzobispo emérito de Buenos Aires está hablando ante la ONU y ante el Congreso de los Estados Unidos, y entre lo que va a decir va mucha influencia sobre la teología de la liberación que se hizo en los años 70. Entonces, hasta el día de hoy se vive, se siente en la Iglesia Católica ese aire de liberación de las estructuras, esa liberación de los oprimidos y de los pobres, más, como decía cierto autor por ahí, América Latina verdaderamente tiene las venas abiertas, y dentro de la iglesia sí que se ha vivido eso, sobre todo porque el sacerdote se mete en esas venas abiertas y heridas, no solamente las estudia, sino que entra y es artífice y es actor. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Estaba muy contento de compartir mi tema, pues porque lo hago como de corazón. Y bueno, empiezo mi camino profesional y estoy muy contento. Si tienen alguna pregunta, entonces ahorita me la hacen. Y muchas gracias, compañeros. En Valencia, como ya lo dijeron, soy estudiante de último semestre de la Universidad de Antioquia. En este momento me encuentro realizando la tesis de grado, pues ya está como en grande avance. Y lo que vengo a exponer hoy, lo que les vengo a hablar, viene siendo más que todo una parte de lo que estoy trabajando en la tesis de grado, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero ver en la tesis de grado es cómo las ideas europeas, especialmente francesas y norteamericanas, llegan a Medellín y cómo la élite coge esos ideales y los transforma a lo entorno. Entonces transforma la ciudad, transforma los entornos y transforma sus costumbres durante esa época. Entonces, adentrando pues un poco a lo que es la historia de la vida privada, pues me di cuenta que al interior de las viviendas hay espacios sexuados, es decir, hay espacios que pertenecen al género masculino y hay espacios que pertenecen al género femenino. Puede sonar un poco obvio, pero es interesante ver eso. Y también retomando pues como la metodología feminista que propone Johann Scott, dice que primeramente hay que desmitificar y hay que tener en cuenta que no todo es natural, que no todo es normal y que todo tiene un discurso y todo tiene cierta, o sea, que no todo lo que ocurre es normal, ni que, o sea, no es normal ni natural. Entonces hay que tomar eso que se toma como normal y natural, investigar qué es lo que hay detrás, cuáles son los discursos políticos, económicos y todo lo que hay detrás de estos ideales.
Bueno, entonces ya como entrándonos a esta aproximación que logré realizar, entonces encuentro que el cuerpo y sus funciones han estado regulados por discursos políticos, económicos, religiosos y sociales. Tanto hombres como mujeres encuentran en estos discursos sus formas de relacionarse y ocupar su lugar en el mundo según la jerarquía y orden de las cosas se lo permitan. Medellín no exenta a estos discursos y de esta forma de organización social basa en ideales católicos y conservadores su visión del mundo. El catolicismo, además de organizar la sociedad, asigna roles de acuerdo a cada etapa de la vida y en función de los sexos. Es decir, hombres y mujeres ocupan lugares específicos en su entorno. No se limita a los espacios públicos, sino que también organiza el mundo privado, el interior de las viviendas y sus diferentes espacios. Al indagarse sobre los roles y funciones que cumplen y que se impone a cada sexo, es necesario diversificar las fuentes. Solo así es posible visibilizar los diferentes discursos y todo el sistema social que hay detrás de esos ideales. Esto lo proponen en la historia de la vida privada y también lo proponen dentro de la metodología feminista Johann Scott, ¿cierto? Entonces, porque los archivos oficiales me dan cuenta de un momento y de algo muy específico, pero entonces esa fuente oficial, esa fuente de archivo no me da cuenta de lo que es el mundo privado, ¿cierto? Entonces eso me da cuenta de otras cosas. Entonces lo interesante es cómo llegar con esa fuente oficial o complementar esa fuente que siempre se ha visto pues como la fuente principal para abordar estos temas, cómo complementar eso con otros tipos de fuentes. Entonces está la literatura, están los relatos de época, está la fotografía, está el cine. Entonces hay un montón de cosas que giran alrededor que nos permiten ver estos discursos y lo que hay en este sistema social que se apropia. La sociedad regula, impone y además controla las formas de relacionamiento. Para la realización de esta investigación se tomaron varias fuentes, entre las que se encuentra la revista femenina Letras y Encajes, literatura y relatos de época que permiten reconstruir y tener una mayor información para el análisis de estos aspectos propios de la vida privada. Es importante resaltar que no se trabajará la totalidad de las viviendas de Medellín. Por el contrario, esta pequeña investigación tendrá como centro las viviendas de la élite de Medellín. Generalmente está compuesta por comerciantes acaudalados que comienzan a implementar un estilo de vida que los diferencie de los demás. Porque no me entro a trabajar otro tipo de viviendas y otro tipo de clases sociales, porque dentro del trabajo de grado, entonces estoy viendo son las ideas europeas y norteamericanas que llegaron. Entonces, ¿quiénes pueden acceder a estas ideas? Primero los que tienen educación y los que tienen dinero. Quienes pueden viajar al exterior, pueden viajar a Inglaterra, pueden viajar a Francia, pueden viajar a los Estados Unidos. Generalmente se toman pues como estos modelos y traen todo eso. Además, también quienes pueden acceder a la educación. Recordemos que en 1920 o en las primeras décadas del siglo XX no todos tenían acceso a la educación, y también era una educación sesgada y también con ciertos tintes políticos. Además de esto, el modelo a seguir siempre ha sido pues como la familia tradicional y las familias de élite, ¿cierto? Entonces son ellos los que imponen los modelos de vida a través de la iglesia y la política. Entonces ya como entrando en sus primeras publicaciones editoriales, la revista Letras y Encajes, dirigida por Sofía Ospina de Navarro, Alicia M. de Chavarría, Ángela Villa y Teresa Santamaría, dejan entredicho la importancia de una publicación exclusiva para la familia, pero que a su vez fuese inofensiva para el hogar y el orden de las cosas. En pocas palabras, una revista que pudiera ser leída por todos en el hogar y que no dañase las buenas costumbres y los ideales sociales ya establecidos. Aquí voy a leer un poco de lo que es la primera editorial de la revista Letras y Encajes, que corresponde, creo que es agosto de 1926. Entonces dice: esta revista que nace hoy y siente ya misiones de llegar a ocupar puesto de honor sobre la mesa del hogar, no ostentará, como seguramente se han figurado algunos, el sello pretencioso de un órgano feminista. Anhelando ser útil, llevará suavemente de la mano de la señora de la casa, desde el rincón favorito del salón hasta los últimos dominios cocineriles, haciéndole interesar
al mismo tiempo por el arte y la literatura. Como lo dice su nombre, en sus páginas se hallarán entretejidos los encajes y las letras, y junto al cuento se dejará ver tímidamente las labores de mano, el ensayo feliz de alguna nueva devota de las musas, o las observaciones caseras de la mujer madura que quizás pueda ser utilizada allí. Entonces este primer editorial recalca la intención pues, de la revista, teniendo en cuenta que las mujeres asocia a las mujeres de una vez a los espacios caseros y a los espacios del hogar, ¿cierto? Entonces la cocina y los salones son los espacios en los que la mujer puede estar y debe estar. Entonces, entrando pues como un poco en contexto, la revista Letras y Encajes empezó a producirse en 1926 y es más que todo una revista de variedades. Entonces está dividida en varias secciones. Entonces hay sección de cocina, hay sección de arte, hay sección de poesía, de literatura, hay secciones religiosas, hay sección de niños, bueno, y secciones de moda. Entonces esto me permite ver que la mujer también civiliza al hombre, ¿cierto? Entonces desde esas publicaciones se intenta adoctrinar a la mujer para que recalque y represente todos esos modelos que se empiezan a asociar. Entonces me pareció curioso e interesante, una de las primeras publicidades que hay dentro de la revista, y es el mismo producto, pero va dirigido en uno de los números va dirigido a las mujeres y en otro a los hombres. Entonces en esta primera pues dice: mamá, las sirvientas, las compras, los muchachos, las visitas, tantísimas cosas, Dios santo, tantísimas cosas que atender. Naturalmente hay días en que la pobre mamá se irrita, se pone nerviosa y acaba con un tremendo dolor de cabeza y un espantoso cansancio en todo el cuerpo. ¿Con qué ansiedad acude entonces a la cafeaspirina? 2 tabletas, un vaso de agua y ya está otra vez mamá, tan sana, tan risueña y tan activa como siempre. Y para los chicos, cuando están con dolor de muelas o de oído, para papá, cuando ha trabajado mucho, para abuelita, cuando está con su reumatismo, para toda la familia, en fin, cafeaspirina significa alivio, bienestar y alegría. Entonces, es interesante ver que la publicidad y todo lo que hay en torno a la publicación de estas revistas no son inocentes, ¿cierto? Entonces, mira, es importante ver que de una vez viene el rótulo de las mujeres como mamás, ¿cierto? Entonces ya vienen predestinadas para algo. Entonces las mamás en función de la casa, en función de los hijos, en función de los esposos y en función de la familia, ¿cierto? Entonces siempre sirviendo a los demás. Esa ya corresponde a unos números después. Entonces ya dice: papá, abuelo, de mozo fue mujeriego, calavera y calavera, de hombre se convirtió en gastrónomo refinado y refinado catador de vinos. Hoy, como consecuencia de la sabrosa vida pasada, lo persigue un maldito lumbago y ha tenido 2 o 3 ataques de gota. Ya lo que sigue pues es otra cosa pues que ya no me interesa como centrarme, sino en esta primera parte que vemos la diferencia entre hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces la publicidad que dirigida a los hombres de un mismo producto de las mujeres. Entonces miramos que las mujeres están en servicio de, en cambio los hombres, ¿cuál es la representación imaginaria de los hombres? Es un hombre culto, es un hombre refinado, es un hombre conocedor y es un hombre que disfruta la vida. Entonces vemos que las publicaciones también no son tan inocentes como se quiere creerse. Entonces esa misma publicidad me permite a mí también ver cuáles son los modelos sociales aceptados y cuáles son los lugares que deben ocupar cada género de acuerdo a su edad o a lo que hacen, ¿cierto? Bueno, en este primer editorial se recalca la intención de la revista que ve y asocia a las mujeres en espacios caseros, la cocina y algunos salones y cuartos, que generalmente son los de costura, en los cuales pueden las mujeres tener cierta libertad y dedicarse, además de coser, a instruirse intelectualmente en asuntos específicos. Generalmente es el arte, la poesía, la literatura, la religión, la cocina y la moda. En el primer editorial es interesante que se diga que no es una revista netamente femenina, pero sí de todas maneras quiere reivindicar un poco como esas ideas femeninas, pero
más bien acomodadas al contexto conservador y católico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Recrear un modelo de vida católico en donde la mujer tenga su espacio y en donde el hombre tenga su espacio, pero siempre y cuando no se trasgredan las normas y las jerarquías ya establecidas. Sofía Ospina de Navarro, en su publicación La Buena Cuenta, enfatiza sobre estos lugares exclusivos del género femenino, dedicados no solo a la cultura, sino también a la socialización, la lectura, el aprendizaje y la oración. Entonces voy a leer pues como un pedacito. A pesar de aquella vida modesta y sin hablar de las residencias de Medellín, lucieron en sus salones bellos objetos de arte, comprados personalmente en Europa por los ricos viajeros y entrados a nuestro apartado rinconcito a la Loma de Mula. Sin embargo, aquellos lujosos salones de que hablamos no eran el sitio preferido por los sencillos medellinenses. No lejos de esto se encontraba la sala de confianza llamada El Costurero, con sus deliciosas sillas mecedoras, listas para recibir la tertulia familiar. En aquellas sillas pararon días enteros nuestras madres, surciendo la ropa y manoseando las cuentas del rosario, en tanto que sus hijas urdían lindos encajes haciendo bailar los bolillos y los alfileres sobre la almohadilla de la obra. Entonces, podemos ver, ya como lo había mencionado, las mujeres en espacios caseros, cocinas, salones y costureros. Aparte de eso, también la revista tiene unos apartados que hablan sobre la jardinería, entonces la domesticación de la naturaleza y al servicio del hombre, ¿cierto? Entonces las mujeres finalmente son las que se encargan de como todos esos roles que se han asignado netamente femeninos, entonces también está la jardinería, eso me olvidó colocarlo. Ya los hombres en función del trabajo, refinados, elegantes y ocupados, y la publicidad a cargo de recrear los papeles y las funciones esperados por ambos sexos. Bueno, ya pues como a manera de, como para adelantar un poco, estas son algunas de las publicidades y de las secciones que hay dentro de la revista Letras y Encajes, que entonces que permiten pues como este tipo de ideas que habían en la época. Entonces una dice: señora, para que evite mortificaciones cuando tenga invitados en su casa, surtase de rancho en la droguería de Restrepo y Peláez, ¿cierto? Entonces es la mujer en función de los demás. Y esta otra que me parece también muy interesante, que alcanza a ver, que dice: señora, el cariño de su esposo hacia usted y sus hijos se manifiesta principalmente en las medidas que tome para garantizarle un porvenir holgado y tranquilo. Insinúa usted discretamente a su esposo que tome una póliza de vida y que ampare su casa contra las fatales consecuencias del fuego. Entonces ya dice otra cosa. Entonces siempre aparece la mujer como en un modo muy, ¿cómo se diría? Muy sumiso, ¿cierto? Entonces la mujer siempre discretamente, la mujer siempre como por debajo y haciendo pues como un papel que no, de cierta manera no es como importante, podría decirse pues como para esta época y para las ideas. Entonces es interesante que dentro de estas ideas y dentro de como este molde que se quiere educar a las mujeres, también hay una sección de modas que en un principio se llamaba La Tirana del siglo XX. Después, varias ediciones después, varios números después le cambian el nombre y simplemente lo revisan a modas. Entonces es interesante ver cómo estos cambios en estas formas de nombrar las cosas cambian de acuerdo pues a unas ideas. También se recrea pues como el tipo de vida ideal. Señoritas se les decía a las jovencitas que no estaban casadas y niñas muy recatadas, ¿cierto? Entonces se intenta como recrear un cierto modelo de vida pues, norteamericano, pero también pues con las facilidades norteamericanas, pero con la elegancia francesa y europea. Entonces, es así como los lugares y los espacios adquieren una función de acuerdo a los sexos, y este claro ejemplo donde las mujeres, madres, hijas y abuelas comparten. Hay una novela de Carrasquilla que se llama Ligia Cruz. Esa novela pues no es muy extensa, pero sí me permite ver la vivienda de la élite de Medellín de la época, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los espacios masculinos y cuáles son los espacios femeninos? Entonces, generalmente las mujeres siempre están asociadas a los espacios
que son de las cocinas, los salones, generalmente los salones de té, los salones de costura, los jardines y los exteriores. En cambio los hombres como están en función del trabajo, los lugares específicos para los hombres son. Es que además es muy interesante porque hay lugares femeninos y hay lugares masculinos, y aparte de esos lugares masculinos hay lugares que preside el hombre, que son de comunes, pues que son comunes, espacios comunes, pero que preside el hombre. Entonces entre esos está el comedor, y en el comedor el hombre es el que da, el padre de familia es el que da las instrucciones a sus hijos, pero no es una instrucción moral, no es una educación, sino son más como artes y oficios. Entonces cómo debe cortar la carne, cómo se deben sentar en la mesa, cuáles son los modales que debe tener en ciertos aspectos y en ciertos lugares. Entonces esta novela de Ligia Cruz describe pues, muy bien el interior de las viviendas, y también me permite ver como esas costumbres, esas modas y eso que importan también de Europa. Bueno, ya como a manera pues como de conclusión, ya que eso es como una pequeña aproximación al tema de trabajo de grado, entonces encontramos, bueno, esta es otra publicidad pues también que está al final de la revista de Letras en Calle. Es un poco larga, es un cuestionario que las mujeres supuestamente deben de hacer a los hombres. Entonces siempre es la mujer como insinuando como que al cuidado de los demás y el cuidado de la familia, ¿cierto? Entonces ahí aparece un número de preguntas. Listo, entonces ya como a manera de conclusión, entonces a lo largo pues, del periodo del 15 y del 30 encontré que hay diferentes que hay constantes discusiones del papel de la mujer en la sociedad. Entonces, ¿puede y debe trabajar? Sí, pero es un trabajo de educación sin olvidar a la familia. Entonces, aunque digan que la revista Letras sin Cajes en su editorial Sofía Ospina de Navarro y las otras señoras pues, encopetadas que dirigen esta revista digan que no es como una revista femenina, siempre están como con esos ideales feministas, pero siempre como acoplados a su contexto y a lo que se debe ser. Entonces, sí, se puede trabajar, pero sin olvidar la casa, sin olvidar a la familia. Entonces, están las mujeres en función del hogar y del cuidado. Entonces, hay lugares femeninos que son los jardines, las cocinas y el costurero, como lo había mencionado anteriormente. Entonces, el modelo ideal es la Sagrada Familia. Entonces, bajo este modelo católico y conservador, se empieza a idear como la sociedad ideal. Hay un control del cuerpo y hay un pudor sobre las funciones del cuerpo, dado que nunca, pues eso es más que todo debido a la educación y la poca importancia que hay sobre el cuerpo y las funciones, ¿cierto? Entonces la mujer siempre está en función de ser madre, entonces siempre está en funciones reproductivas. En cambio el hombre puede disfrutar plenamente su vida. Entonces dice, como lo decía en la publicidad, entonces son mujeriegos, disfrutan la vida, bueno, hay un sinnúmero de cosas. Entonces, control del cuerpo y del pudor, y los hombres asociados al trabajo, lugares masculinos, los salones, las bibliotecas, las oficinas y el comedor. Esos lugares masculinos son los lugares asociados al trabajo. Entonces, generalmente las oficinas es donde se manejan los negocios, ¿cierto? Entonces ahí hay un número de enseres, entonces están los teléfonos están en cierto espacio, las bibliotecas también, aunque las bibliotecas no podría yo decirlo que son netamente espacios sexuados en cuanto a decir que son espacios exclusivos masculinos, sí tienen cierto control y cierto rigor en cuanto a lo que debe leer un hombre y lo que debe leer una mujer, ¿cierto? Entonces, la mujer puede instruirse siempre y cuando no deje de lado sus deberes del hogar, siempre y cuando no descuide las labores de la casa, sus hijos, su familia y su esposo, y sin que esta educación y que esta forma de instrucción supere el hombre. Entonces siempre está como la mujer, bueno, sí, edúquese, pero tenga también sus límites y sus cuidados que no puede superar el hombre, y lo dicen en varias editoriales de la revista Letras en Cajes que me parecen, para nosotros en este momento nos pueden sonar un poco fuertes, pero en realidad era pues como lo que operaba en la época y era lo que se considera entre comillas normal. Ya para terminar, pues quería otras
leerles unas pequeñas citas del libro de la abuela Cuenta. Entonces hay una que dice: fue muy frecuente en los tiempos de antaño el caso de que lindas muchachas a quienes la vida prometía un futuro halagüeño pasaran de los bancos del colegio a la celda de un convento. Pero el ideal común de la mujer era indudablemente el matrimonio. Hay otro que dice: para el hombre el programa era, como siempre, mucho más amplio. Podía darse sus largas en el club y, si acaso se dejaba tentar por la infidelidad, achaque para el cual han sido propicias todas las épocas, era tarea fácil engañar a la inocente víctima, que dentro de la clausura hogareña y alejada de las habladurías sociales, nada maliciaba y seguía tranquila, cumpliendo con su deber y dando gracias a Dios por el buen maridito que le había esperado. Muchas gracias.